aquel que anda allá afuera sufriendo, Padre mío. Tráelo, Dios mío, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, reprendemos, Dios mío, los aires, Dios mío, las potestades en los aires, Padre. Todo espíritu contrario al tuyo, Señor, lo echamos fuera en el nombre maravilloso de Jesús. Y en esta hora, Dios mío, declaramos victoria sabiendo que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Una cosa muy preciosa que quiero compartirte en esta preciosa tarde, y es el privilegio de estar donde estamos y las bendiciones que el Señor nos ha dado de guardarnos todo este lapso de tiempo y estar hasta aquí, entendiendo y sabiendo que todo tiene un principio, o sea, todo tiene un comienzo, y estaba en mi tiempo de lunch y estaba leyendo esta porción y la subrayé, porque el Señor nos alcanzó alguna vez, en algún momento, y todos lo conocemos como lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que nacemos de nuevo por la palabra, porque alguien nos predicó la palabra. Pero eso es el comienzo, eso es el comienzo de una carrera que se inicia desde ese momento, y debemos de entender que no podemos mantenernos en un solo nivel pensando en nada más en la salvación. La salvación es el comienzo de la creación de Dios interna dentro de nosotros. Entonces cuando la palabra del Señor entra en nuestras vidas, allí se inicia, allí se siembra la semilla. Y cuando miramos el acto de fe en el bautismo, estamos reconociendo que cuando nos bautiza el ministro, hermano, pastor, quien nos bautice, cuando nos sumerge en el agua, testificamos que Jesús murió. Cuando nos levanta del agua, testificamos que Él resucitó de entre los muertos. Y venimos a ser nuevas criaturas ahora, creyendo por la fe, sabiendo que estamos en la fe y que ahora somos criaturas espirituales. Y que si somos ahora criaturas espirituales, debemos entender que todo fue formado por la palabra. Por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo fue creado en su gloria excelsa por el poder de la palabra. Entonces es el poder de la palabra la que sigue creando dentro de nosotros. Es el poder de la palabra la que sigue dando forma dentro de nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto que habla la Escritura. Y cuando nosotros miramos que es el poder de la palabra la que nos da forma, entonces ahí es el complemento, es, por decirlo así, es de la manera que nosotros nos alimentamos, como cuando una mamá tiene su bebé, es un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento el niño se le va dando de comer primero la leche materna, después un Gerber, y hasta que su estómago va madurando hasta que se le da comida sólida. Pero si un niño no se desarrolla, entonces hay tristeza en el hogar, hay tristeza para la mamá, hay tristeza para el papá, y quizás hay tristeza para muchos que le rodean. En la palabra del Señor es de la misma manera. No nos podemos quedar como niños todo el tiempo sabiendo que el Señor es el que nos va nutriendo todo el tiempo con la palabra, por el poder de la palabra. Entonces debemos de entender que este libro que nosotros traemos no es cualquier libro. Este libro que traemos o que tenemos en nuestra casa de a 2, de a 3, algunos de a 4, algunos de a 5, pero que este es lo que nos da vida. Entonces, cuando nosotros miramos esto, los primeros que entramos en el proceso somos los que vamos entendiendo de que no nos podemos quedar niños.
de que no nos podemos quedar como niños fluctuantes, esperando que, amén, ya creí, yo soy salvo. Eso no es vivir en el Señor una vida que nos lleva a nosotros el reino de los cielos, porque el Señor dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Y como el reino de los cielos está dentro de nosotros, entonces debe de haber evidencia que a cada día, hermano, debemos de dar mejores frutos. Mejores frutos y mejores frutos a cada día, porque es, hermano, nuestras raíces, hermano, están profundas en el Señor. Y cualquier árbol que no tiene raíz profunda no puede dar buenos frutos. O cualquier árbol que tiene raíces enfermas no puede dar frutos buenos. Entonces es necesario que la palabra del Señor vaya, si hay una enfermedad en el alma, que el Señor vaya sanando por el poder de su palabra. Es la palabra del Señor la que borra el pasado dentro de ti. Es la palabra del Señor la que quita tristezas, la que quita odio, la que quita rencor, la que quita avaricia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Es la palabra del Señor. Y una ofrenda de palmas al Rey si así lo desea, gloria a Dios. Y por poner un ejemplo así, entre más el Señor trabaja en nuestras vidas, el mundo se queda más lejos de nosotros. Cada día que nosotros preferimos oír la voz del Espíritu Santo del Señor, hermanos, nos alejamos un poquito más del mundo. Entonces muchas veces nosotros nos conformamos en vivir un día más y venir a un culto más. Está bien que vengas, no hay nada equivocado, pero yo te pidiera en el amor del Señor que te esforzaras a encontrar tu vida espiritual. Que te esforzaras a encontrar tu vida espiritual, que te aseguraras tú y el Señor, el uno a uno, que te aseguraras que sí verdaderamente has nacido de nuevo. Que sí verdaderamente eres hijo espiritual, que sí verdaderamente eres hija en el Espíritu. Y una ofrenda de palmas al Rey con todo su corazón. Nicodemo tenía un problema, como muchos a lo mejor lo tienen, que sí conocía las Escrituras, que sí a lo mejor cumplía todos los mandamientos que se daban en el Senadril, pero no conocía la vida espiritual. Por eso cuando el Señor le dice que le es necesario nacer de nuevo, Nicodemo contesta lo incorrecto. Él contesta en la carne y le dice, ¿cómo es posible o cómo puede ser que yo, siendo ya viejo, pueda volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice, ese no es el lenguaje que yo estoy hablando. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Le doy una ofrenda de palmas al Rey si así lo desea. Y aquí es donde caemos en un dilema, porque en estos días podemos mirar muchos predicadores que predican conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y una persona a mí me dijo, hermano, pero ¿cómo esta denominación no tiene la doctrina correcta y por qué hay personas que cambian? Pues la explicación es muy sencilla, pero también muy poderosa, porque la palabra en sí sola es poderosa. La palabra en sí sola es poderosa y la palabra, aunque un hombre que esté acá al frente y que no haya nacido de nuevo, puede tener resultados tremendos porque la palabra es poderosa. Pero aquí es donde está el problema. La palabra del Señor dice que en aquel día todos vendrán pues y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre se bautizaron muchos, a lo mejor erróneamente, pero se bautizaron, o a lo mejor invocaron el nombre del Señor.
Y el Señor solamente va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ese es un claro ejemplo, como lo que estaba hablando mi hermano Efraín del rey Saúl. El rey Saúl era rey, hizo lo malo delante del Señor. Nosotros lo sabemos. Y la desobediencia, hermano, es peor que la hechicería. Pero con todo y eso, David no fue rey, aunque fue ungido como rey, no tomó su reinado hasta que el rey Saúl ya no estaba en la tierra. Pero allí miras una diferencia de un rey en la carne y un rey conforme al corazón del Señor. El rey conforme a la carne murió ahorcado en unas ramas cuando iba en la guerra en su mula. Y el otro rey, hasta el día de hoy se habla que era un rey conforme al corazón del Señor. Dile una ofrenda de palmas al rey, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces nosotros miramos que nosotros tenemos que predicar un evangelio, y vuelvo a tocar este punto de Nicodemo. Nicodemo le dice al Señor, entendemos, porque dice, sabemos que has venido del cielo. Y cuando dice sabemos, hay un grupo de personas detrás de él que están de acuerdo que sí, el Señor venía de arriba. Entonces hay un grupo de gente detrás de mí que estamos de acuerdo que sí, tú eres el ungido de Dios. ¿Cómo le hacemos para ayudarte a expander tu reino? Y el Señor le contesta a Nicodemo, a mí nadie me puede ayudar a expander mi reino, al menos que haya nacido de nuevo, porque este reino es el reino del principio, es el reino del Edén. Porque antes que el hombre pecara, el hombre tenía esa comunión con Dios. Entonces el Señor dice, yo vengo a restaurar este reino, lo vengo a restaurar, pero lo vengo a restaurar con hombres y mujeres que experimenten el nuevo nacimiento. Con hombres y mujeres que sean templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y una ofrenda de palmas al Rey, gloria a Dios. Y aquí está el peligro tan grande, porque le vuelvo a decir, nos debemos esforzar todos, sin excepción, a preguntarle al Señor si verdaderamente su reino de Él está dentro de nosotros. Preguntarle al Señor si de veras tenemos ojos espirituales para ver su reino. Preguntarle al Señor si verdaderamente vamos a entrar a su reino. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, o no puede ver el reino de los cielos. El que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, el nacimiento lo da la palabra. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El nacimiento lo da la palabra. Sepárense las aguas de las aguas, y se separaron las aguas por el poder de su palabra. El nuevo nacimiento lo da la palabra. La forma lo da la palabra. Viene el ángel Gabriel y le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y María le pregunta y le dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco marido? El Espíritu Santo del Señor te cubrirá, y el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo fue eso? Por la palabra. ¿Cómo se hizo el verbo? ¿Cómo se hizo carne? Por la palabra. ¿Cómo se hizo el primer hombre en el Edén? Por la palabra. De la palabra dijo, sopló, formó al hombre del polvo, y cuando estaba formado, y hay un detalle que no me quiero meter porque es muy profundo, pero todos lo conocemos así como te lo voy a explicar. Estuvo el hombre allí, se imagina uno tirado en el suelo, sin el aliento de vida. Está bien, pero hay algo más profundo que explicar en eso. Pero
Al punto que vamos es que el aliento de vida está en tu nariz. El aliento de vida está en mi nariz, pero estamos acostumbrados a vivir una vida más en la carne que en el espíritu. Y las cosas, las bendiciones de Dios no se reciben en la carne. Las bendiciones de Dios no se reciben en la carne. Las bendiciones del Señor, y ya lo leía mi hermano Efraín hace rato. Cuando uno se arrepiente, cuando hay obediencia, cuando eres justo, entonces las bendiciones del Señor llegan a tu vida. ¿Por qué? Porque te enseñas a mediar justicia. Entonces Jeremías explica de una manera tremenda, hermano. Y a veces queremos nosotros las bendiciones de Dios y no llegan a nuestra vida. Pues la razón es muy sencilla. Dios no puede, fíjate, Dios no puede crecer en un campo que está minado, que está contaminado. Dios no puede crecer ahí. Dios va a crecer en un campo que está limpio, en un templo que está limpio, y que el Señor se siente, ¿cómo se puede decir? Se siente bien vivir en ese templo. Entonces el Señor puede desarrollarse más en ti, porque has cuidado el templo que no se contamine. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y lo miramos en el ejemplo cuando Salomón hizo el templo, se aseguró que todo estuviera en orden, que todo estuviera con el detalle más precioso. Y cuando Salomón terminó de hacer el templo, dice la Escritura que la gloria del Señor cayó sobre el templo y la nube cubrió el templo, y la presencia del Señor estaba ahí. ¿Qué cosa hizo Salomón? Él proveyó el templo y Dios proveyó su gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Proveer el templo, y entonces Dios provee su gloria. Pero no queremos proveer el templo porque muchas veces hay cosas que pues no nos dejan, no nos queremos deshacer de ellas. Pero una vez que nosotros nos vamos deshaciendo de ellas, entonces Dios llena el templo que eres tú, lo llena con su gloria, y las cosas son muy diferentes. Amén, hermano. Ahora de una ofrenda de palmas al Rey, si así lo desea, gloria a Dios. Vamos a leer una vez más aquí y vamos a pasar otra escritura. Dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Fíjese, y les reprochó. Eso es muy importante. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces muchas veces el Señor reclama a nuestra vida. Por ejemplo, Él dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, hay cosas, por ejemplo, miramos al Señor reclamándole a los escribas y a los fariseos. ¿Qué era el reclamo más grande? A ustedes se les entregó la Torah, a ustedes se les entregó la data, y ustedes la han torcido, la han corrompido. Yo en mis mandamientos les dije, uno de ellos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días. Y ustedes lo han cambiado. Ustedes ahora dicen: el que maldiga a su padre y a su madre es corbán, o es ofrenda a Dios. Eso no fue lo que les enseñé. Eso no fue la instrucción que estaba del principio. Y el Señor constantemente, si usted lee el Nuevo Testamento, el Señor constantemente les reclamó diciendo que habían cambiado la verdad por tradición de hombre. Entonces, cambiar la verdad por tradición de hombre, pues es un pecado grande. Porque aunque nos reunimos aquí, tenemos a nuestros hermanos pastores y todo,
pero la responsabilidad de tener una comunión con el Señor, eres tú con Él. Hermano, eres el 1 a 1, le vuelvo a repetir. Ahora, tenemos que entender una cosa. Todos somos el cuerpo de Cristo. Del púlpito para acá, todos somos ovejas. Nada más a uno se nos ha dado una responsabilidad un poquito más grande y a otros menos. Pero de que somos ovejas del Señor, somos ovejas del Señor todos. Yo soy oveja del Señor. Yo necesito que ser pastoreado. Entonces, les reprochó su incredulidad. Hay, por ejemplo, aquí que dicen, yo no creo esto. Y la incredulidad pues es fe. Y la fe es poderosa. Y la fe trabaja de dos maneras. Si tú crees que no sucede, no sucede. Porque la fe no alterca con nadie. Pero si tú crees en la fe, por ejemplo, en fe dices, yo no he experimentado el nuevo nacimiento y quizás vas a decir, ni siquiera he hablado en otras lenguas, pero tengo fe que si le sigo orando al Señor, tengo fe que en un momento que yo no lo espere, el Señor me va a llenar con el Espíritu Santo del Señor y voy a ser bautizado, bautizada en el nombre de Jesús. Si tú tienes esa fe, de seguro va a suceder. Pero también puedes decir, eso yo no lo creo, eso no es para mí, yo no acepto eso, pues el Espíritu Santo del Señor no alterca con nadie. Entonces va a decir usted, oiga, es que yo no creo en hablar en lenguas, está bien. Es tu fe. Pero se experimenta, miramos por ejemplo a Ana, la mujer del Cana. Era una mujer, quiero que entiendas que las lenguas no son algo nuevo. Estaba Ana, la mujer del Cana, estaba orando porque era estéril. ¿Y qué fue lo que oyó Elí? La oyó hablando en lenguas. Y Elí, aunque era el sacerdote, no era un hombre espiritual. Si era el sacerdote, sí tenía la autoridad del sacerdocio, pero hombre espiritual no era. Porque al oír a Ana orar, ¿qué dijo? Esta mujer está borracha. Está llena de mosto. Entonces, te vuelvo a repetir, las lenguas no es algo que se tiene que imponer, pero si el Señor te da ese toque, si el Señor te da ese don, déjate tocar por el Señor. Déjate tocar. Entonces, Ana, la mujer del Cana, tuvo una experiencia con el Señor. Imagínate, y el sacerdote, en lugar de apoyarle, o pensándolo así, poner su mano en ella y orar por ella, el sacerdote se empezó a reír de ella. Ahora, eso hizo el sacerdote. ¿Qué esperamos? A alguien más que esté a nuestro lado no se ría de nosotros. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué importa? Lo que importa es que el Señor te sature con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Es el Espíritu Santo del Señor el que nos guía, ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Y si no tienes el Espíritu Santo del Señor, ¿cómo vas a ser sensible a las cosas del Espíritu? Muchas veces miramos hermanos o hermanas que hacen cosas indebidas y a mí me han reclamado y me han dicho, ¿por qué hace? Si dice que es hermano, ¿por qué hace estas cosas? Pues la explicación es muy sencilla. El decirse hermano es la palabra más fácil que se puede usar, pero el árbol está dando frutos diciendo que no está lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque el que está lleno del Espíritu Santo del Señor, hermano, ve el mal y se aparta, hermano. El que tiene el Espíritu Santo del Señor, pues dice, bueno, eso no lo hago porque en realidad no me conviene. Mas sin embargo, el que está en la carne, o sea, todo le parece igual. Yo he bautizado muchos hermanos en el nombre del Señor y se han ido con la Trinidad y me dicen, es igual.
Yo les digo, ¿es igual qué? Explíqueme la Trinidad. ¿Qué te explico lo que no existe? Aquí no existe la Trinidad. Un solo Dios. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios uno es. ¿De dónde le saco tres? ¿Sí me explico? Entonces, cuando la palabra habla, se forman las cosas. En otras palabras, esto es el gen que se deposita en cada uno internamente entre nosotros, y evidentemente después miramos fruto. Y cuando miramos fruto, entonces empezamos a hablar cosas diferentes. Yo vengo de una familia donde todos eran católicos, apostólicos y romanos. Los católicos sí podían ser, pero romanos, ¿de dónde? Apostólicos menos. Ni apostólicos ni romanos, pues ¿de dónde nos salía Roma, pues? Pero así se nos impuso, pues. Entonces, cuando yo nací de nuevo, mi mamá, yo le decía después, usted creo que es profeta. Y me dijo mi mamá, llorando, me dijo, pues para mí estás muerto. Y yo me le quedé viendo así. Pues sí, estoy muerto, lo que dice la Escritura. Estoy muerto, morí al mundo, pues. Sí, más tiene razón, morí al mundo, pero resucité en Cristo. Tiene toda la razón y no voy a poder altercar con ella, ¿verdad? Pero es estar bien definido en que has nacido de nuevo. 2 años después de que el Señor alcanzó mi vida, mi papá murió. Y pues tradicionalmente lo llevaron a la misa en la iglesia católica, y yo hasta ahora no entiendo por qué, pero si esta es la caja, a mí me pusieron aquí al frente, a mi hermano aquí, mi otro hermano aquí, el otro aquí, parados allí al frente, y a mí me quedó el sacerdote ahí enfrente. Y el sacerdote hizo hasta me acuerdo las palabras que dijo el sacerdote. Dijo, el alma de mi hermano César, dice, fue entregada hoy en el cielo. Dice, y su representante fue una santa, pues, de un pueblo de ahí. Pero ya mi papá tenía como 2 días que había muerto. Y la santa esa apenas iba a presentar su alma de mi papá. Y yo le grité al sacerdote, le dije, entonces va tarde, mi papá murió hace 2 días. Y entonces va tarde, y se me quedó viendo el sacerdote así, dijo, ¿y cuál es el pecado más grande que nuestro hermano César hubiese cometido? Y ya empezó a decir que era el no haberse confesado, el no haber tomado la hostia, y bla, bla, bla. Y me dijo a mí, ¿tú qué piensas? No, el pecado más grande no es ese, le dije. El pecado más grande es el que niegue el Espíritu Santo del Señor. No se le perdonará ni en esta vida ni en la venidera. Y se oyó un silencio en toda la iglesia. Pues cuando salí de la iglesia me querían apedrear, bro. Pero yo ya estaba definido. Ya el Señor había nacido dentro de mí. Ya nada me iba a hacer cambiar. Y hasta el día de hoy sigo en lo mismo. Denle una ofrenda de palmas al Rey con todo su corazón. Entonces es necesario de compartir lo que hemos recibido. Porque tú no sabes lo poderoso, o a lo mejor lo sabes pero no lo practicas, lo poderoso que es la palabra del Señor. En la creación de Dios, o sea, todo fue hecho por Jesucristo, por el Verbo, y el Verbo es Jesucristo. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. Y si decimos que el Génesis 1:1 lo creó Dios el Padre, pues entonces hay dos creadores. Porque Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho, o sea, sin Él. O mire, como lo declara Proverbios. Ahora sí bien Proverbios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo tenemos? Proverbios capítulo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Más dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Proverbios 8:12. Sí, gloria a Dios. Voy a dar unos segundos más para que encuentre la escritura, porque esto está tremenda, esta escritura. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Está hablando la sabiduría. Mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Está hablando la sabiduría. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Dice: por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Luego dice el verso 18, dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y juicio. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Ahora, la sabiduría es el Señor, y la sabiduría vale más que el oro y que el oro refinado. Verso 20 dice: por verdad de justicia guiaré por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan que su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Señor dice que quiere llenar tus tesoros, pero tienes que vaciar ese baúl que ya no le cabe nada. Y cuando tú vacias tú ese baúl que ya no le cabe nada, entonces ahora el Señor quiere poner tesoros en ti. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Él quiere llenar tus tesoros, y cuando dice quiere llenar tus tesoros, Él los quiere llenar con la sabiduría, con la inteligencia. Ahora, el verso 20 dice: por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Y luego en el verso 22, ahí está claro, dice: Dios me poseía en el principio. Está hablando de Jesús. Dice: Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Está hablando de Jesús. No está hablando de nadie más. Luego dice: antes de los abismos fui engendrada, la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados había sido yo engendrada. Antes que se juntaran las aguas de las aguas, dice, antes que se pusieran en orden las aguas de las aguas en el Génesis, dice, yo estaba ahí. Ahorita va a decir, ahí estaba yo
ordenándolo todo. So, Él es el creador, Él es el verbo, Él es el todopoderoso. Y la semana, el sábado de la semana pasada, alguien me preguntó y me dijo, y entonces, ¿por qué ustedes predican y dicen que Jesús es Dios y que es Dios y que es Dios? Y si Jesús no es el Hijo, ¿por qué Dios tenía que manifestarse en carne? Muy sencillo. El gen de Dios es espíritu. Y a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Entonces tenemos un evento y les voy a dejar una tarea a todos los que les gusta leer. Les voy a dejar una tarea. ¿Quién fue el que sacrificó los primeros corderos para tapar el pecado inicial de Adán y Eva? ¿Quién fue ese sacerdote? No fue Dios, fue un sacerdote. Entonces, cuando nosotros miramos, ahora, aclaro esto, que si te vas leyendo el Génesis, nunca vas a encontrar hoy aquí se sacrificaron unos corderos para tapar el pecado de Adán y Eva. Pero cuando la palabra del Señor es revelada por el Espíritu, entonces tú vas más profundo, vas mirando cosas que están aquí, que no se encuentran en el principio, pero se encuentran más adelante. Por ejemplo, usted me va a decir a mí, ¿cómo supo eso? Pues muy sencillo. Por ejemplo, en mí, yo miro que viene Caín con su ofrenda del campo y viene Abel. ¿Qué trae Abel delante del templo? O su ofrenda, ¿en qué la trae? ¿Qué es lo que trae Abel? ¿Lo mejor de qué? Lo mejor de su ganado, lo mejor de sus corderos. Ahora, ¿para qué los traía? Para sacrificarlos. Entonces, había un hombre carnal y había un hombre espiritual. Caín era carnal, Caín traía frutos de la carne y Abel traía frutos del espíritu. Uno sensible al espíritu y otro sensible a la carne. Y así es hasta el día de hoy. Por eso tenemos que caminar con paciencia entre medio de los hermanos. Porque mire, y se lo voy a decir como es, en las congregaciones, fíjese, lloran como los demás, cantan como los demás, aplauden como los demás, pero no han nacido de nuevo. Y ahí es donde tenemos que ser pacientes, porque es por mandato de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El trigo y la cizaña van a crecer juntos, y no está hablando exactamente de un campo, está hablando de las congregaciones. Pero a veces el trigo se quiere dejar opacar por la cizaña. Y aquí es donde necesitamos la madurez para no tropezar. ¿Y quiénes son trigo y quiénes son cizaña? El Señor lo sabe. ¿Quiénes son trigo? Los que han nacido de nuevo, los que tienen esa relación. Pero ¿cómo nacemos? Por ejemplo, aquí yo no puedo mirar quién sí y quién no. A mí lo que me corresponde es exponer la palabra del Señor y que tú hagas un recuento en tu espíritu si has nacido de nuevo o no. Porque yo nomás a ti te conozco el 1%. Y al hermano nomás lo conozco el 1%. Mira, nomás lo que miro aquí, lo que toco aquí es el 1%. Pero el 99% lo conoce el Señor. Tú me miras a mí el 1%, nada más lo que ves aquí, pero el 99% lo conoce el Señor. ¿O no? Entonces yo no reina de palmas al rey, si así lo desea, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacemos los ministros? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hacen los ministros aquí? Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Y está condenado. Ahora no dice que Dios lo va a condenar, no, el pecado original lo condenó ya. La condenación viene desde allá atrás, no que el Señor lo condenó por no creer, porque Dios, hermano, nos da libre albedrío.
no es a la fuerza. Pero la condenación fue allá con Adán y Eva, allá fue la condenación. Y el que no creyere, si no crees, de todos modos estás condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces este hermano me dice, entonces, ¿por qué tú dices que Jesucristo no es el Hijo de Dios? ¿Por qué dices que Jesucristo es Dios? Entendemos todos por la Escritura, y Levítico es uno de los libros más preciosos, donde nosotros entendemos que se tenía que traer un cordero y estar observándolo por 4 días antes de ser presentado por el pecado. Y después que era aceptable ese cordero, se sacrificaba para, se podría decir así como cuando te cortas, que es el curita ahí para que, por mientras pues. Y entonces cada vez que pecaban traían los corderos y eran sacrificados por un perdón de tiempo, por un perdón de pecado temporal. Y el Señor Jesús fue el Cordero de Dios que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra dice, y aquel verbo, aquí, por ejemplo, aquí miramos en Proverbios que Él era el que estaba creándolo todo. Pero aquel verbo se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque el génen de Dios es espíritu, y un espíritu no puede generar sangre. Y si un espíritu no podría generar sangre, hermano, Él no hubiera podido redimir al mundo, o el mundo no hubiera estado todo este tiempo hasta el día de hoy sacrificando bueyes y sacrificando corderos, machos cabríos, aún tórtolas o palomas. Pero era necesario que Él tomara forma de hombre para que generara una sangre perfecta, la cual perdonara, hermano, nuestros pecados. Si Él no toma forma de hombre, no hubiera remisión de pecados todavía para el mundo, hermanos. Entonces, como Dios es espíritu, o sea, le dijo a Nicodemo, el que está hablando contigo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Le dijo a Nicodemo, al mismo tiempo que estoy hablando contigo aquí, estoy sentado allá. ¿Cómo la ves, Nicodemo? ¿Él es Dios o no es Dios? Entonces Él toma forma humana para generar sangre, y esa sangre preciosa que aún fue esparcida en los cielos, porque allá hubo pecado cuando Satanás se rebeló y llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los... Un día hablamos más de eso, amén. Gloria a Dios. Entonces dice el verso... ¿Nos quedamos en dónde? En el verso 26. Luego dice el verso 26 de Proverbios 8:26, dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora, cuando dice el principio del polvo del mundo, ¿de qué está hablando ahí? Del hombre. Ahí está hablando del hombre. Ese es el principio del polvo del mundo. El primer hombre. ¿Cómo creó al primer hombre? A su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, dice, no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, dice, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, sepárense las aguas de las aguas, ¿verdad? Dice, ahí estaba, dice, cuando ponía al mar sus estatutos, dice, para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, que dice, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Luego dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. La parte habitable de la tierra eres tú. Si el Espíritu Santo del Señor mora en tu corazón, tú eres la parte habitable de la tierra. La tierra que está allá afuera, lo que pisamos, es lo más obediente de la creación de Dios.
¿Quién le da órdenes a la tierra? Decir, ¿cuándo vas a hacer florear las cherries? ¿Van a hacer pasto o no van a hacer pasto? Nada más que pegue sol y agua y aire y la tierra da su fruto según su género. Entonces lo más obediente de la creación de Dios es la tierra. Mírala, o sea, si movemos este edificio para allá y le echamos agua y sol y aire, en una semana ya hay pasto, aunque sea aquí. Porque la tierra es o sea, de lo que Dios creó es lo más obediente que hay. Produzca la tierra hierbas según su género. Amén. Gloria a Dios. 2 horas más y nos vamos, ¿ok? Ahora, el verso 32, el verso 31 dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y benditos los que guardan mis caminos, atiendan el consejo y sed sabios, no lo menosprecies. Bendito el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Legalmente, no importa si encuentras a una persona que no tiene temor de Dios y le preguntas allá afuera, le dices, oye, fulano, ¿aborreces a Dios? Inmediatamente te va a decir, no, ¿cómo crees? Yo no aborrezco a Dios. Pero las acciones dicen lo contrario. Entonces, el decir que no aborrecemos a Dios es una palabra que no admitimos, pero con las acciones que hacemos nosotros aborrecemos a Dios. Pero el que lo busca halla la vida. Y porque yo quiero que la vida esté palpable dentro de mí, yo a cada día que pasa y entre más voy conociendo de la palabra del Señor, yo le pido al Señor que me consagre más hacia Él. En decisiones en el Señor, porque ¿cuántos nosotros no miramos que vienen, por ejemplo, a lo mejor viene alguien aquí y escucha un mensaje de esto y va a decir, esto no es lo que enseña mi pastor en aquella congregación, no puedo congregarme aquí. Y los hay. No, esto no es como lo que predica mi pastor allá, es que nuestra alma no se tiene que alimentar de lo que dice el pastor, se tiene que alimentar de lo que dice la Escritura. Inclusive nosotros estamos expuestos, de que si alguien viene y me dice, hermano, aquí estuvo mal, lo que yo con todo la humildad del mundo le acepto quien venga y me enseñe, hermano, es lo más maravilloso para mí. Pero muchos, inclusive, llegó a la casa una hermana y me dijo, hermano, me gusta tanto cómo predica, pero cuando toca nada más que el puro nombre de Jesús, dice, eso me hace enojar, necesito un exorcismo. Dije, ¿qué más? ¿Sí me entiende? O sea, le molesta el nombre del Señor. ¿A quién le molesta el nombre del Señor nada más? O sea, todo el mensaje está bien, todo le gusta, nada más cuando llegamos a tocar el nombre del Señor. ¿Qué le dijeron a los apóstoles después que los golpearon? Váyanse. Dice, váyanse, vayan predicando, pero les prohibimos hablar en ese nombre. Entonces, sí me entiendes. Pero como nosotros, al menos yo no estoy, o sea, el Señor no me hizo nacer de nuevo para agradar a nadie. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice, si todavía yo pudiese agradar a los hombres, no pudiese agradar a Dios. Pero el apóstol Pablo sabía la importancia que es la salvación de tu alma, como yo lo sé también. Y si a lo mejor algo te enoja, está bien, si te enoja quiere decir que estás vivo. Ya que no te enojo, que no te cause nada, ahí es peligro porque está insensible.
¿Sí me entiende? Entonces, si nosotros hacemos conciencia, Aleluya, gloria a Dios. hay cosas que Dios quiere limpiar en nuestra alma. Mira, te lo voy a poner así. Y aquí está mi hermano pastor, y con todo respeto lo que voy a decir, lo voy a decir. Pero muchas veces nos llegan papelitos acá al frente, muchas veces peticiones que ya están acá. ¿Cuántas y cuántas y cuántas y cuántas y cuántas veces no hemos orado por enfermedades? Muchas veces. ¿Estamos haciendo el bien? Sí, lo estamos haciendo. Pero ¿cuántas y cuántas y cuántas veces te has acercado al pastor con un papelito y le dices: pastor, ore por mi alma porque siento que está infectada? Esos no llegan. Y a veces la enfermedad, fíjate, la enfermedad más terrible es la interna del alma. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho al ministro: ore por mi alma, que el Señor limpie mi alma, que quite el óxido que está en mi alma? No importa, miren, nuestros hermanos mayores, no importa cómo se miren, pero que tengan su alma limpia delante del Señor. No importa cómo te mires, joven, o cómo te mires, pero que tu alma esté limpia delante del Señor. Hay una urgencia tremenda, porque el que tiene limpia su alma ama, y el que ama no traiciona. Judas no tenía limpia su alma y traicionó al Señor. Mas sin embargo se contaba con los 12. Pero hay cosas que tenemos que exponer, ya no en la carne, hermano. Mire, yo he pasado por tantas cosas en la carne. ¿Me duele? Sí, me duele. ¿Sufro? Sí, sufro. Pero honestamente, delante del Señor yo tengo un sufrimiento que es interno. Y cada día lo tengo, ese sufrimiento que es interno, y sufro por querer saber si mi alma está limpia delante del Señor. Y ese mensaje te traigo en esta tarde, de que hagamos un recuento en nuestra vida. Como te voy a decir, no importa si eres joven, eres anciano o no eres tan anciano, quien quiera que tú seas, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Pero que entiendas, o que entendamos todos, que lo más importante delante del Señor es tu alma. Es mi alma la que tiene que estar limpia, y la que tiene que ser limpia por la palabra. O vaya conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a terminar. Gloria a Dios. Una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuánto nos estamos gozando? Vamos a leer desde el verso, a ver, aquí está. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22. Dice, habiendo, ¿qué dice? A ver, lea conmigo, despiértese por favor. Ahí pare. Habiendo, ¿qué dice? ¿Qué cosa es lo que purifica nuestra alma? Y la desobediencia es contada, ¿qué? Como espíritu de brujería, de hechicería. Entonces, ¿qué infecta nuestra alma? La desobediencia. Hace ratito tenía un estudio precioso. O sea, la desobediencia infecta tanto tu alma que se compara con un espíritu de una pitona o de una bruja, pues. Eso es peligroso. La desobediencia
Es una maldición tremenda y que muchas veces nosotros desobedecemos. Ojalá tuviéramos un corazón como el rey David, conforme al corazón del Señor. Cuando dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, era porque David reconocía lo que Saúl no reconoció. Sí notaron, ¿verdad?, en el estudio, ¿verdad?, que tenían, o sea, Saúl tenía un espíritu altivo y David tenía un espíritu que estaba receptible al espíritu del Señor. Ahora, ¿por qué dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Dios se arrepiente de las cosas, sí, Él se arrepiente. Por ejemplo, miramos cuando Él puso su mirada en la tierra y dice, raeré al hombre de la faz de la tierra, dice, a la bestia, a todo, dice, lo que está ahí, dice, porque he visto que el corazón en el corazón del hombre solamente existe hacer el mal. Se enojó en su ira, pero se arrepintió. Porque miró a Noé, que era un hombre justo, dijo, y sí, me arrepiento de la ira que yo traía para destruirlos a todos, pero me arrepiento nomás por ese justo que yo miré ahí. Y una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Tú piensas qué cosas, qué milagros tan grandes el Señor haría aquí si mirara un corazón justo. ¿Cómo miraríamos la mano del Señor aquí en este lugar si hubiera hombres y mujeres de oración, pero que de veras temieran a Dios? Hombres y mujeres que aman al Señor, no que salgan allá afuera al mundo y se den su bailadita, luego vengan para acá, ¿no? Así no, hermano. Elías reprendió al pueblo de Israel en el monte Carmelo y le dijo, no anden en dos pensamientos. Si Baal es su Dios, pues váyanse tras de Baal. Pero si el Señor es vuestro Dios, entonces vénganse. Vénganse para acá. Entonces, dice la Escritura, y me gusta leer esa porción porque dice, y el pueblo no contestó palabra. Porque están haciendo lo mal delante del Señor. Entonces aquí miramos, por ejemplo, que por la obediencia a la verdad es que se purifica vuestra alma. Por la obediencia a la verdad. Y fíjese, ni siquiera es lo que yo estoy diciendo. Porque mía no es la palabra. La palabra es del Señor. Al Señor nomás le toca usar mi garganta, usar mi voz para llevarte el comunicado, para llevarte el mensaje, para llevarte la razón. Pero el poder es de la palabra. No es de nadie más. Sí me explico, mis amados. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Ahora sí se da cuenta por qué es tan importante estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Porque es el Espíritu Santo del Señor el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria. Ahora fíjese, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora aquí va el verso 22, dice, siendo renacidos de qué? De una simiente que es ¿qué? Incorruptible. Y si es incorruptible, entonces ¿por qué nos corrompemos dentro de nosotros? ¿Por qué nos corrompemos internamente? Me acuerdo haber encontrado un hombre que va a la iglesia y tenemos una muy buena relación con él, y casi mi vecino, cubano. Y
Y estaba hablando de todas estas cosas, por qué las bendiciones no llegan, y estamos hablando de tradiciones. Casi estábamos en el tiempo de Navidad. Y les di un estudio a él y a su esposa y estaban ahí llorando y gloria a Dios, que qué linda la enseñanza y todo esto. Y le está hablando de las idolatrías romanas, las abominaciones romanas. Y estos hombres, este hombre y su mujer casi llorando ahí todo y dando gracias al Señor. Y a las 2 semanas lo encontré en Home Depot y traía un Santa Claus de esos que se inflan así de grandes para ponerlo en su árbol de Navidad. Y le dije, brother, ¿qué es eso? Y me dice, pero que tú no sabes, chico. ¿No lo conoces? Dijo, no, no sé qué es eso. Dijo, papá Noé, mamá tampoco, tira esa basura. Dice, papá Noé, dice, mamá tampoco, tira esa basura ahí. Cuando se vive religiosamente, lo mismo es lo blanco que lo negro. Cuando se vive religiosamente, y para mí ha sido doloroso mirar que en la iglesia del nombre dicen que no celebran Navidad, pero yo por ejemplo miré una esposa de pastor que llegó con un traje de Nochebuena, de santo de la gloria, que está promoviendo a Roma, ¿qué está haciendo aquí? Y es doloroso porque son tus líderes. Y en realidad, de aquí para abajo puede haber errores, pero de aquí para acá no tantos. ¿Así es o no? O sea, de aquí para allá es perdonable, pero de aquí para acá no se perdona. Así que cuidado, hermano Efraín. Como que pareciera que, o sea, como con de aquí para allá sí se puede, pero nomás que no miren de aquí para acá, porque... Entonces, mire, ese reloj va muy rápido. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros e entrañablemente de corazón puro. Ahora dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, ¿cómo nacemos de esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué cosa nos quita la corrupción de nuestra alma? La palabra. Entonces si miramos a alguien haciendo actos que no le agradan a Dios, pues entendemos que no ha leído la palabra. O sea, así de fácil se puede entender. Porque cuando no hay ley, no hay justicia, pues. Por eso cuando vamos a la corte, ¿cuántos han ido a la corte que deben una infracción? Ponen una televisión allá de grandota así, ¿verdad? Y te dicen todas tus leyes, todas tus, ¿cómo se dice? Tus derechos. Y luego ya cuando lo miraste te preguntan, ¿entendiste? ¿Y qué dices tú? Sí, pues pásale para justiciarte porque no quiero que estés ignorante que te voy a justiciar por nada. ¿Si han ido a la corte o nomás yo he ido? No, hombre, yo de los 20 a los 27 era un clientazo de las cortes, que bárbaro. No, nunca fue la que se perdió. Pagar todo. Ay, Señor. Perdí la cuenta cuántas veces fui a la corte y la última vez condenado a 9 meses de cárcel allá. Fíjate lo gracioso, yo hice las celdas de no sé si sabes, pero hay una cárcel en Los Ángeles que se llama Torres Gemelas. Y a mí me tocó andar haciendo de bloque las celdas ahí y todo. No, y andábamos a trabajar para la Unión y ahí andaba haciendo las celdas y yo decía, qué chiquitos están estos cuartos aquí. No, hombre, unos años después estaba bien encerradote ahí, me reía y sí, estos cuartos yo los hice. 9 meses condenado. Y luego un hermano bien precioso, no me acuerdo cuánto me cobraban de fianza. Eran como 30,000.
30,000, ¿verdad? Y nomás por echármele a correr al policía, traía como 10 patrullas tras de mí, como otras 20 por enfrente y arriba el helicóptero. Dije, no, ya no me voy a ir, mejor me di por vencido. $30,000 nomás por andar fanfarroneando ahí. Dije, no, qué bárbaros, no aguanta nada. Y me dijo el juez, te voy a dar la última oportunidad que arregles tu vida. Dijo, a la otra vez que te vuelvo a ver por esto, me traes tus papeles, te los voy a romper, porque me preguntó si era residente. Sí, te voy a traer tus papeles y enfrente de todos aquí te los voy a romper. No, hombre, no me haya dicho. Pregúntale a mi esposa, servicio comunitario, hasta quería seguirle 20 horas hasta que acabara. Y 6,000 de multa vamos a pagar, no más, 10,000 de multa más. Y vamos, no, hombre, ya que me puso a temblar, dije, no vaya haciendo. Dije, me voy a portar bien. Enseguidita ya el Señor me alcanzó. Oh, no, ya me había alcanzado el Señor, ya estábamos en era una cuenta pendiente que tenía. Y por esa cuenta pendiente, bueno, ese no es el tema, pero gloria a Dios. No, para que miren de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Entonces dice, siendo renacidos no de simiente que se corrompe, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora fíjese lo que dice aquí. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, lo que va, ya voy a cerrar aquí, te voy a llevar a un punto más alto. Si el Señor te llama en esta noche, ¿qué es lo que va a permanecer delante del Señor? Tu alma. Entonces dice el Señor, no, preocúpate más por tu alma que por tu carne. Preocúpate más por ahí lo está diciendo, preocúpate más por tu carne o por tu alma. Por el alma. ¿Por qué? Porque es el alma la que el Señor quiere que se limpie por su palabra. Es el alma la que Dios quiere que se limpie por su palabra, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven? No se me duerma, porque yo no soy como el apóstol Pablo, si se golpea yo no puedo orar por usted para que revive. Entonces lo más importante, amado hermano, es tu alma y mi alma que sea limpia por la palabra. Porque teniendo limpia tu alma, hermano, pues no traicionas al Señor como Judas, ni yo lo puedo traicionar porque lo amo, así como Él me ama a mí. Si tu alma no tiene corrupción, si tu alma no está corrompida, entonces lo más seguro es que entre al reino de los cielos, o sea, que llegue a su carrera final, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Pero que llegue al punto donde debe de estar. Tu carne no, pero tu alma. Y te voy a cerrar con este punto tan importante. El pecado no es para el que no sabe hacer el bien. El pecado es para aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y así es como caminamos en esta tierra. Yo voy caminando y quiero hacer una cosa indebida y el Espíritu Santo del Señor me habla dentro de mí y me dice, eso no. Y quieres hacer otra cosa y el Espíritu Santo del Señor te habla y te dice, no, así no. Y ahí es donde entramos a las decisiones. A veces, aunque oigamos al Espíritu Santo del Señor, de todo modo lo hacemos y allí infectamos nuestra alma. Pero Dios no quiere que infectes tu alma, Dios quiere que limpies tu alma y que tengas la experiencia de ser lleno y llena del Espíritu Santo del Señor, para que le seas testigo al Señor
en Samaria, en Jerusalén y alrededor de la tierra. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Eso es que Dios les bendiga, hermano. Si hay alguien que, hermano, que quiera pasar al frente para que oremos por su alma, hermano, vamos a orar por ella. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.